José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. En la mirada que estamos haciendo hacia los clubes, algunos muy grandes del fútbol español, a muy poco de que comience la Liga, hoy le toca el turno al Athletic Club de Bilbao. Al Athletic Club. Y está, como siempre, José Ángel Peña. Hola, Peña. Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Hace mucho que has vuelto de vacaciones o no? Que te tengo perdido. Sí, desde ¿no? el 16 de julio estoy ya. Bueno, estás más que rodado. Estoy rodado, he hecho ya pretemporada y estoy ya para empezar antes que el Atlético. Bueno, has quedado con Iñaki Ugalde, que es un clásico de Mundo Deportivo, para entre los tres hablar un poco del Athletic. Hola, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Bien? Bien. Yo todavía no he cogido vacaciones, pero Joder, pues, con ganas. Pues escucha, dile ahí a quien tenga que decirle que ya es hora, que queda poco. Bueno, sí, ahora como hay un parón enseguida cuando comienza la Liga, que es más largo que otros años. Eso sí, pues verdad, sí, que estamos... Está todo calculado. Ahí, algunos estamos esperando ahí. Bueno, Peña, ¿qué tal la vida le va a Terzic? A Edin Terzic, que es la gran novedad del Athletic Club, esa es la novedad, sí. Porque los jugadores son los que son, pero esa es la gran novedad. ¿Qué tal le va al Athletic Club? Bueno, pues a ver, yo te diría que bien. Lo que pasa que todavía está todo, hay que abrir el melón. Para empezar, estamos hablando de que viene detrás de Valverde, ¿no? Y en la sombra Chingurri en sus anteriores etapas resultó ser muy alargada. Tras su primera etapa llegó el bienio negro cuando se rozó el descenso y tras la segunda, pues 6 temporadas sin jugar en Europa. Así que yo creo que no hay que juzgarle de manera muy dura a Terzic de entrada, hay que darle tiempo. Lo que se había visto hasta ayer, que bueno, el equipo se enfrentó quizás al rival más de enjundia hasta el momento, sin quizás como el Olympique de Marsella. Digo que hasta ese momento pues se había visto un equipo bueno, con buenas sensaciones, mejores resultados, pero siempre un análisis muy condicionado por la entidad de rivales. Solo se había medido a un Primera División, a un Racing de Santander que estaba o está en construcción, y por eso estaba mediatizado y había muchas ganas de ver al Athletic de Terzic ayer. ¿Y qué se vio? Pues a un equipo al que, bueno, de alguna forma, y valga la redundancia, se le vieron las costuras lógicas. Por otra parte, se está haciendo un proyecto nuevo, Terzic quiere implantar su librillo y necesita tiempo, y yo creo que le va a venir de maravilla esa semana de retraso con la que va a entrar en liza el Athletic, sobre todo porque hasta mañana no va a poder trabajar con todos sus hombres, esto es ya con la incorporación de los campeones del mundo. De Unai Simón, Laporte y Nico Williams. Iñaki, ¿qué estás viendo de Terzic? ¿Qué le puedes contar a los que no vemos al Athletic Club? ¿Qué estás viendo? Pues yo creo que lo que él se ha dado cuenta ayer ya ha visto un poco la cruda realidad, ¿no? Lo que tiene el Athletic. O sea, hasta ahora había sido una pretemporada fantástica, entre comillas, pero también había sido una pretemporada de andar por casa, ¿no? Han jugado contra equipos de aquí, de cerquita, de los que se podía ir en autobús, y bueno, muchos, ha habido pues 2 equipos que han empezado a entrenar, han hecho 4 entrenamientos, han jugado contra el Atleti y luego han vuelto a coger vacaciones, ¿no? Por compromiso, porque iba el Atleti. Entonces, bueno, yo creo que ayer ya empezó a ver un poquitín lo que puede dar de sí el equipo. Claro, analizar lo que puede ser el Atleti tomando como base el partido de ayer, pues tampoco vale, porque estamos hablando de que le faltaba Unai Simón, de que le faltaba Nico Williams, Laporte, que son 3 titulares fijos. Incluso podíamos incluir a Vivian, que tampoco ha empezado a entrenar con el grupo todavía, ¿no? Bueno, yo creo que él quiere inculcar una serie de ideas. Yo creo que la propuesta en principio se parece bastante a la de Valverde, quiere un equipo agresivo que ataque, que muerda mucho arriba, pero bueno, todavía le queda un trecho para poder conseguirlo, aparte que hay incorporaciones que hay que acoplar. O sea, se parece, os pregunto a los dos, ¿se parece a Valverde? O sea, vamos a ver lo que hacía Valverde, esa es la seña de identidad de Terzic. En cuanto a intensidad y presión alta, yo creo que sí. De ese librillo de Terzic, quizás, no sé si Iñaki está de acuerdo conmigo, la novedad más significativa, entre comillas, es que con el balón el equipo cierra con 3 y el entrenador alemán manda un lateral prácticamente como de extremo, y al hombre que está por delante le mete más en el centro. Por otra parte, no pide tanta movilidad a la gente que juega dentro, sobre todo al mediapunta, sino que se asocie más. Pero básicamente esa señal de identidad es que yo creo que también, por otra parte, ya después de tantos años, yo creo que es irrenunciable. Ya que es ADN Athletic, ¿no? Sí. Y yo creo que en este caso Terzic no creo que pueda repetir lo que hizo en su día el anterior precedente entrenador alemán, ¿no? Hinkes, que cambió por completo o trajo otro estilo diferente. Yo creo que ahora, como dice Iñaki, en base va a ser parecido. ¿Estás de acuerdo, Iñaki, que ya lo tiene muy
muy inculcado el Atleti y no puede cambiar o qué? Sí, yo creo que es el fútbol que gusta, sobre todo en San Mamés, ¿no? Pues es un equipo presionante que le asfixie al rival, que le trate de asfixiar, que ataque todo el rato. Bueno, pues yo creo que es un poco la pretensión que tiene. También parte con una desventaja, que no conozca bien todavía a los jugadores, ¿no? Pues yo creo que ayer, por ejemplo, hace una especie de doble pivote y le pone a Pello Canales, el chaval que destacó el año pasado en el Racing, que fue uno de los artífices para subir. Pues igual es ponerlo un poquitín más atrás, ¿no? Igual tiene que jugar un poco más adelante, donde juega Sancet, o moverse por esa zona. Bueno, yo creo que son, bueno, pues cosas que él irá viendo con los entrenamientos, que les verá en acción todos los días en Lezama, y irá sacando conclusiones. Pero bueno, ayer se vieron cosas buenas y se vieron también cosas malas, ¿no? Pero yo creo que también estamos en un momento del verano que es pretemporada, que no sabemos la carga de trabajo que llevan en las piernas y que no es lo mismo cuando empiecen las balas de verdad o cuando hay balas de fogueo, ¿no? Oye, aprovecho que estáis dos buenos periodistas, para preguntaros si conocéis cuál es la cláusula de rescisión de Laporte. ¿La conocéis? ¿Sabéis cuál es exactamente? Que veo versiones muy dispares. Sí. ¿Cuál es la cláusula? Hombre, desde luego no es los 15 millones 15 no es, ¿no? No, que se hablaba. Es que a mí me parecía increíble, vamos. No, o sea, yo te puedo asegurar que está más cerca de los 80 que los 15. ¿De los 80? Pone en tela juicio si es cláusula de rescisión o es el precio en el que tiene tasado. O precio acordado, ¿no? Precio acordado. Lo que el Barcelona o cualquier otro club es medianamente serio, que quiera. Hombre, que sí, se le como no haya cláusula, el Barcelona, la negociación con el Atleti es muy fácil para el Barça, Sí, seguro, está tirado. O sea que estamos hablando de un campeón del mundo que el año pasado le ayudó de alguna manera más a llegar a ese mundial, que se ayudaron mutuamente y que está tasado en esas cifras. Iñaki, ¿qué dices? Que aparte el Atleti tuvo que pelear su fichaje el año pasado. Acordaros que hasta el último día no lo pudo inscribir, que tuvo problemas luego para ponerle en la lista de la Champions, ¿no? Y si vale como referencia, la vez anterior, cuando Laporte salió con destino al Manchester City, la cláusula era de 65 millones. O sea que yo creo que las cifras que han llegado desde Barcelona ni por el forro. Sí. Y yo creo que es de las cláusulas altas, porque entiendo también que será una de las fichas más altas que haya hoy por hoy en la plantilla del Atleti. Pero debe ser jugador capital para el Atleti, te entiendo, ¿no? Laporte, ¿o no? Sí, yo creo que es un jugador importante. Sí. A ver, también es verdad que el nivel que ha dado en el Mundial con la selección tampoco lo llegó por encima del Atleti, sí. Es que yo creo que tuvo una lesión, que el año pasado estuvo muy importante, sí. Yo creo que el año pasado, que no se me enfade ni Laporte ni nadie, yo creo que se estuvo preparando durante la temporada para el Mundial. Bueno, aparte tuvo una lesión importante, que Laporte el año pasado, ¿no? Sí, y hizo una pretemporada extraña también, por lo que hemos comentado, ¿no? De que quería salir del equipo allí en Arabia Saudí y tardó, apuró y aquí en Bilbao casi no hizo la pretemporada, ¿no? Tuvo que llegar, además, y me parece que tuvo que empezar a jugar pronto por el problema de Geray, porque Vivian también, o sea, hubo una serie de problemas que forzaron el aceleramiento para que volviera a jugar. Pero yo creo que, insisto, que el rendimiento que le hemos visto a Laporte con la selección no ha sido el mismo que le hemos visto en el Atleti, por lo menos esa línea de regularidad. Sí, ha sido muy alto. Y lo que también está claro es que si están en formas y las lesiones le respetan, quizás sea uno de los puestos, el de central, en el que tiene dos parejas de internacionales. Están Laporte, Geray, Vivian y Paredes. Sí. O sea que ahí desde luego no debería haber problemas. Que Vivian se quedó ahí colgando de ir al Mundial porque se quedó colgando, pero estuvo porque tampoco hizo una gran temporada, claro, una temporada regular, físicos. Sí. Pero que es un caso extraño, ¿eh? El de Vivian, porque Vivian empezó con toda la plantilla en verano, cuando empezó el Atleti, cuando se incorporó a la pretemporada, entrenó 4 o 5 días y causó baja por una inserción, por una especie de pubis, problemas de pubis, y no ha vuelto a entrar al grupo desde entonces, ¿eh? O sea, se van a incorporar antes los 3 internacionales, 3 mundialistas que Vivian, sí, al grupo, digo. Muy bien, José Ángel Peña, Iñaki Ugalde, clásicos del periodismo deportivo de Bilbao. Corro, dime. Simplemente decirte que esta tarde hemos conocido la salida de uno de los jugadores que estaban en esa rampa de lanzamiento desde que llegó Terzic y desde que la dirección deportiva así lo entendió. El portero ganador de la Copa hace 2 años, Julen Aguirre Zabala, que no contaba, al que se le estaba buscando acomodo y que hoy ha sido traspasado
ganado al Racing de Santander. El próximo en salir será vencedor, que ni tan siquiera se entrena con el equipo, y a ver qué pasa también con Gorsal, porque Terzic lo que tiene que hacer en los próximos días también es el corte definitivo. Está trabajando con 35 jugadores, con la incorporación de los campeones del mundo, y evidentemente hay que rebajar mucho esa nómina. Es cierto que hay bastantes meritorios y bueno, pues a ver qué decisiones toma. Edin Terzic es la gran estrella de este nuevo Athletic Club. A ver un tipo muy simpático, por ¿sí? lo menos de puertas hacia afuera. Pues sí, la verdad es que cercano y amable, bueno, hasta el extremo con los aficionados. Eso es como... Y lo primero que hizo en la rueda de prensa de presentación fue saludarnos uno por uno a los periodistas, cámaras y demás que estábamos en la sala de prensa de José Iragorri. Se cae el mito alemán, se cae el mito alemán. Sí, a ver cuando se ponga la cosa tensa. A ver qué pasa. Bueno, Peña, Ugalde, muchas gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Saludos, así está el Athletic Club. Vamos con los fichajes. Un repaso rápido a los fichajes, ya saben, en primera, en segunda y en el fútbol internacional están Avilés. Hola Isaac, ¿qué tal? Hola Corro, muy buenas. Rubén López, Cádiz, hola Rubén. Hola Corro, muy buenas. Y aquí está Juanjo Morote para hablar del fútbol internacional. Hola Juanjo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, empezamos por, ya ha dicho uno, Peña, el de Aguirrezabala, ¿no? Ha habido dos movimientos y uno lo ha hecho Peñita, Julen Aguirrezabala, que ya es jugador del Racing, traspaso 5 millones de euros, es lo que le ha costado al equipo cántabro, y el otro es un delantero del Sevilla, que ya está fichado, que es Robbie Ure, es escocés, llega procedente del fútbol sueco, y hemos estado, Corro, revisando las cifras y está muy bien, ¿eh? Ha anotado 26 goles esta temporada, tiene 22 añitos y firma hasta 2031, y salidas ya confirmadas, aunque no oficiales, son las de Nahuel Molina, que ya está en Roma, y Thiago Almada, que está en Argentina, y una ya oficial, que es la de Joan Jordán, precisamente deja el Sevilla y se marcha al Estela Andrada de Portugal. Ure, goles en la Liga Sueca, ¿no? Escocés y los goles que ha marcado en la Liga Sueca. En la Liga Sueca, efectivamente. Rubén, segunda división, ¿qué ha pasado? Dos fichajes hoy solamente. Las Palmas ha cerrado en las últimas horas al italiano Giovanni Bonfatti. Defensa viene cedido por el Atalanta. Y el Granada, lo comentábamos la semana pasada, se rumoreaba que era el portero del Sevilla, Alberto Flores, iba a llegar, y lo ha confirmado en el día de hoy el equipo nazarí. Alberto Flores llega del Sevilla, ha estado en el Sevilla Atlético mayormente en las últimas temporadas, firma 3 temporadas después de que Lucas Zidane se marchara a Granada, destino Leganés. Juanjo, fútbol internacional, ¿qué ha pasado? A pesar de que hoy, Corro, la jornada en cuanto a fichajes no ha sido nada fructífera, los protagonistas en el mercado han sido el Bayern de Múnich y el Tottenham. Empiezo por el club alemán, que ha hecho oficial el fichaje de Bara Sapoko Ndiaye, una joya senegalesa de 18 años, mediocentro, que ya ha jugado esta temporada pasada en el Bayern en forma de cedido, pero ahora el club bávaro lo ha firmado hasta 2031. Y en cuanto al Tottenham, hoy ha anunciado el club inglés la renovación de Van de Ven, el defensa central holandés, ha firmado un contrato, o mejor dicho, un megacontrato de renovación, ya que firma por 5 años en los que cobrará 75 millones de euros. Vaya, ¿de qué estamos pendientes en primera, Avilés? Bueno, el Sevilla tiene mucho trabajo por delante, tiene buena charla el Sevilla, y uno de los que quiere es George Ilenikena, es un nigeriano delantero, 19 añitos, procede del Etihad, y es la negociación que parece tiene más avanzada, según ha contado esta tarde Víctor Fernández. Y la Real sigue muy pendiente, Corro, de Nayef Aguer, quieren que vuelva, está trabajando en ello, de momento en negociaciones con el Marsella. ¿A la espera de qué en segunda, Rubén? Pues mira, que Carlos Domínguez, todo apunta que va a ser cedido al Real Oviedo por parte del Celta, que el jugador del Cádiz, Moussa Diakité, sale destino a Turquía, que la Almería ha rechazado 6 kilos por Chirino de una oferta de Osasuna, el Almería pide 15 kilos por el futbolista, y ojo a esto, Corro, el Mallorca, traspaso de Samu Costa al Al-Nassr por 22 millones de euros, pero es que el Mallorca en lo que va de verano ya ha cogido 64 kilos en traspasos, una barbaridad. Sí, el otro día Virgili, que fueron 12, ¿no? 12 millones, está sacando mucha pasta y muy buena además. Sí, y por cierto que nos alegramos que el Eldense ha denunciado la sustracción del trofeo de campeón de tercera división de la temporada 2013-2014, ha denunciado el robo a la policía, bueno, pues lo han recuperado el trofeo. Hombre, nos alegramos. Al Eldense no le mangaron los relojes en un partido en el vestuario. Sí, en el vestuario. Sí, pues curiosamente de la sala del club solamente han sustraído ese trofeo, que lo han recuperado, pero solo el trofeo, es curioso. Bueno, Juanjo, ¿y de qué estamos pendientes en el fútbol internacional? Te cuento 2 rumores del fútbol italiano. Precisamente la Roma ha preguntado por Rodrigo Mora, el talento portugués del Oporto. Nos quedamos en Italia. El mediocentro francés del Milan, Youssouf Fofana, suena para la liga inglesa, y están el Nottingham Forest y el Crystal Palace al acecho. Y te cuento 2 del PSG. Ya venimos hablando de la posibilidad de que Barcola
acabe en el Liverpool, pues el PSG al parecer ha preguntado por Jonathan David, el delantero centro canadiense. Sí, señor. Conocido también en el fútbol internacional. Muy bien. Avilés, Rubén y Juanjo, hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós. Ahora una llamada al especialista, entre otras cosas, de atletismo. José Luis Gil. Hola, Gil. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estamos ya pendientes de los europeos de Birmingham, que han comenzado en el día de hoy. Durante toda la semana vamos a estar muy pendientes. Tenemos varias opciones de medalla. Hoy estábamos muy pendientes del 4x400 mixto, pero no ha habido suerte, ¿no, Gil? No ha habido suerte. Han quedado en quinta posición. En una finalísima, claro, es que si los noruegos van con Warholm y los de Países Bajos van con Lieke Klaver, pues es que no había muchas opciones. Que corren un rato. No han estado en opción de medalla en ningún momento de la carrera. Tampoco ha habido récord de España. Al final, pues han perdido la cuarta plaza en la última recta, pero bueno, una bala que se va, pero otras muchas que quedan por delante. Porque a mí una cosa que me sorprendió, cuando hizo la rueda de prensa José Peiró, el seleccionador, entró al trapo, ¿no? Le preguntaron, ¿entre 8 y 10 medallas es una buena horquilla, es una horquilla razonable? Y dijo que sí. Sí, he visto yo 8, digo, vamos a ver si es verdad. Que entre 8... Bueno, a ver, las opciones están ahí. Después, evidentemente, la competición marca, ¿no? Pero vamos, es decir, aquí que Llopis todo el mundo le coloca en opción de medalla. A Tawi todo María el mundo Pérez, le coloca... María claro, Pérez. Los marchadores que estuvieron Algras, fantásticos. sí. Claro, o sea, opciones hay. Después, evidentemente, la competición marca. Unas caen, otras se van y a lo mejor aparece alguna sorpresa por el camino. Lo mejor del día hoy, salto de longitud, ¿no? Sí, los tres se han metido en la final, Jaime Guerra, Lester Lescay y Eusebio Cáceres, un Eusebio Cáceres que parece que ha vuelto a la élite con esos 8.24, clasificación directa. Jaime Guerra hacía 8.12, además se permitía el lujo, entre comillas, de contemplar los últimos saltos desde la distancia para no forzar, y Lester Lescay también metía con Q minúscula la cabeza en la final con 8.03. A partir de ahí, pues vamos a ver el concurso de mañana. Tentoglu, otro que parece que ha vuelto por sus pronunciamientos, viene con 8.66 este año. Hammer con 8.51, Sabuyukov con 8.49, el búlgaro, pero bueno... ¿Cáceres cuarta mejor marca? Sí, Cáceres arrancará con la cuarta mejor, con la quinta mejor marca. Mejor marca. Sí, vale, eso es mañana, o sea, triple salto. ¿Sabes la hora del triple salto? Del salto de longitud. La hora de la longitud, 21.16 de España. ¿Y Marta García, 5.000 mañana? Sí, señor, Marta García, que recordemos viene de hacer bronce en Roma en el 2024 y está muy bien clasificada en el Road to Birmingham, que es el ranking, que es el que abre la puerta a estos campeonatos, y muchas porras le dan también como medalla, no ya de bronce, sino también algo más. Bueno, pues vamos a ver la suerte que tiene Marta en esa del día de lo que no es lo nuestro, Jakov, ¿o qué? Sí. 5.000. 5.000. Bueno, además, una victoria, parecía que se le iba el oro en la última recta, muy, muy, muy encerrado. Pero ha terminado increíble. Qué sangre fría ha tenido el noruego para encontrar el hueco y en el último demarraje llevarse la medalla de oro. Bueno, que casi ni la ha celebrado, ¿no? Ha seguido demarrando. Ha seguido corriendo. Sí, nada más entrar por la línea de meta. Hacía mucho Gil que no corría, ¿no? Aquiles, claro, evidentemente ha tenido que superar casi un Aquiles. un año sin correr. Claro, y además, fíjate, se ha quedado sin 1.500 porque no ha podido hacer marca para el 1.500. Es una máquina. Pero bueno, además el 5.000 es su distancia, más que el 1.500. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, pues iremos contando las cosas. Si hay medalla, trataremos de que esté aquí para darle la enhorabuena, pero es una semana que podemos pasar entre esto y el europeo de natación, que ha llegado la modalidad de natación, a este europeo que se está disputando en París, pues estaremos pendientes de lo que pase. Gil, mañana te llamo. Un abrazo, gracias. Hasta mañana, Corro. Chao. Y ahora un mensaje que les tiene que contar Avilés. Bet365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde Bet365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. ¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes. Bet365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente. Bet365 marca la diferencia. Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010. Aprovechando dos cosas, que el Depor está de vuelta, que el Depor está en Primera División y va a ser un espectáculo verle de nuevo, y otra que este año se juega el Teresa Herrera, se juega el Teresa Herrera siempre, pero se juega un partidazo, que es el Depor Real Madrid, el día 12. Pues, ¿por qué no hablar del Superdepor? Que ya es una historia que ha pasado tiempo, como hemos contado otras de que ha pasado tiempo. ¿Y quién mejor que Germán Dobarro para que les cuente? Yo viví el Superdepor, yo conté el Superdepor. Dobarro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hombre, Corro, qué alegría hablar contigo. Muy buenas noches. Superdepor. ¿El Superdepor cuándo nace, tío? ¿La fecha es el 92? ¿Es cuando nace el Superdepor o cuándo nace el Superdepor? Sí, 92, 93. Ese es el momento del Superdepor, porque hay que diferenciar el Eurodepor, o el Depor campeón de Liga, del Superdepor, que es el Depor de Arsenio Iglesias. O sea, el Superdepor es 92-95, que es cuando gana la Copa, ¿no? Eso es, exacto. Ese equipo de Liaño, Boro, Yuki, Rivera, Recarte por la derecha, Nando por la izquierda, Mauro Silva, Aldana, Fran, Claudio Bebeto. Ese 11 se lo sabe todo el mundo en Coruña. Ese es el auténtico Superdepor. Bueno, a partir de ahí, pues ya empezó a crecer el club, empezaron a venir otros jugadores, pero el Superdepor, el origen, está ahí. Déjame ponerte acta de nacimiento, esto es de algún compañero que he encontrado en YouTube, pero este podría ser el acta de nacimiento del Superdepor. Llegamos al verano de 1992. El presidente, Augusto César Lendoiro, se movió hábilmente para lograr los fichajes de los internacionales brasileños Bebeto, del Vasco de Gama, y Mauro Silva, del Club Atlético Bragantino, así como de jugadores como Nando, del Valencia, y Aldana, del Real Madrid. El equipo, dirigido por Arsenio Iglesias, disputó el título liguero hasta casi el final, momento en el que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se escaparon de los coruñeses por apenas 4 y 3 puntos respectivamente. A las novedades de aquella temporada se unieron jugadores que serían clave en el futuro Superdepor: Liaño, Fran, Rivera, José Ramón y Claudio, entre otros. El Deportivo de La Coruña lideró la tabla liguera durante gran parte de la primera vuelta, ganando los 5 primeros partidos, entre ellos 2 victorias en Riazor ante el Celta por 2-0 y otra ante el Real Madrid por 3-2 tras remontar un 0-2. El nivel del Deportivo durante la temporada fue tan alto que 2 de sus jugadores se llevaron trofeos individuales. El brasileño Bebeto logró el trofeo Pichichi con 29 goles, arrebatándoselo al delantero chileno del Real Madrid, Iván Zamorano, mientras que Paco Liaño se hacía con el trofeo Zamora al haber recibido 31 goles en 37 partidos. ¿Estás de acuerdo que ese puede ser el acta de nacimiento, el fichaje de Bebeto y de Mauro Silva? Sí. Además es que fue muy sorprendente. Lendoiro se echó la manta a la cabeza y dijo, venga, a por ellos. Mauro Silva tenía 2 ofertas, una de la Roma y otra del Tottenham. Y le convencieron a última hora y firmó en el vestuario en una camilla. O sea, fíjate cómo son las cosas. Bueno. Mauro Silva fue a ver al Depor a ver si se mantenía en Primera División, en aquella famosa promoción con el Betis. Y Mauro Silva firma con el Depor y se convierte en un símbolo del deportivismo. Y Bebeto procede del Vasco da Gama con unos informes que recibe Lendoiro de Lito Míguez, un agente que estaba residiendo en Río de Janeiro. Dice, vamos a por él, y trae a esos 2 tíos, que se convierten evidentemente en las referencias y en las estrellas de aquel Superdepor incipiente que después se consolidaría con el paso del tiempo. Este fragmento que hemos escuchado, te voy a poner en un compromiso, yo creo que sé quién vas a decir, pero cita 3 nombres que son claves en esta historia del Superdepor, que termina en el Eurodepor, que son Lendoiro, Bebeto y Arsenio Iglesias. ¿A qué hace el podio de los 3? Joder. Vamos a ver, yo dejaría a Bebeto, fíjate lo que te voy a decir, el último. ¿Vale? Siendo Pichichi, y siendo una estrella absoluta, y siendo un icono del deportivismo. Pero, ¿por qué lo dejo el último? Porque es verdad que fue máximo goleador, lo que aportó, lo que supuso, la imagen que le dio al club, etcétera, etcétera. Pero para mí, esto tiene 2 padres. Uno es Lendoiro, coge al club arruinado, lo levanta y lo convierte con esos fichajes en un club que compite de tú a tú y gana títulos con Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Y luego Arsenio es inolvidable, porque es
es el origen del Superdeport y el origen de la grandeza del Deportivo. O sea que yo casi establecería ese podio. O sea, Lendoiro, Arsenio, Bebeto, dices, ¿no? Lendoiro, sí, Arsenio, Bebeto. Sí. Lendoiro, bueno, en ese año 92, ¿con quién estás jugando? ¿Estás jugando con García? ¿En dónde? ¿En Onda Cero, la COPE? ¿Dónde estás? En la COPE. En la COPE, En ¿no? la COPE, en esta misma casa. En la misma casa. Sí. Lendoiro, ¿qué es? O sea, Lendoiro, que es un personaje del fútbol de esos años de los 90, es muy mítico, las negociaciones nocturnas, tal, no sé cuánto. Sí. Lendoiro, contigo, cuenta cosas de Lendoiro. Lendoiro es un tipo al que hay que conocer. Ahora ya se ha convertido en un ser cariñoso, bondadoso. Los años a todos nos enternecen, nos ablandan. Sí. Pero Lendoiro era un tipo de una dureza extrema. Colmillo, ¿no? Bueno, es que Lendoiro ha vetado muchos medios de comunicación, o sea, no tenía ningún problema. Yo, concretamente, trabajando con García en la época más crítica y ácida de García contra Lendoiro, en aquel momento surge una discrepancia brutal entre los dos por el tema de los derechos de televisión. García tenía afinidad con Asensio, Antena 3, etcétera. Y Lendoiro firma con Soge Cable, Canal Plus y todo esto. Entonces se produce un enfrentamiento encarnizado. Yo recuerdo, a una asamblea de socios en la que Lendoiro reta a la FIFA por aquel tema de si podía alinear o no a Mauro Silva, ponlo, estaba Toser en el banquillo, tal. Bueno. En el Palacio de los Deportes, 4.000 personas, Lendoiro dirigiéndose a la gente. Yo, en aquella ocasión, salí escoltado, porque yo trabajaba para García, y claro, se me significaba claro, como enemigo, entre comillas. Salí escoltado por mi buen amigo Juan Lagarda, jefe de seguridad, que me sacó por la parte de atrás porque hubo este lanzamiento de objetos. O sea, pero es que Lendoiro tuvo momentos en los que vetó a muchos medios, pero a muchos, por comentarios que había que no le gustaban. Pues yo qué sé, recuerdo Antena 3 Radio Voz, recuerdo el diario AS, recuerdo la cadena SER. O sea, Lendoiro hubo un momento de una dureza extrema. Y luego, como negociador, era una bestia. Era infalible, agotaba a los oponentes, porque eran oponentes. O sea, él se sentaba con un representante de un club, etcétera, y lo liquidaba. ¿Tú has hecho muchas guardias de fichajes nocturnas? ¡Puf! Sí. Infinitas. ¿En un restaurante en concreto o utilizaba varios? Él había uno de referencia, que era el Manjar, donde ya Crispy le daba las llaves. O sea, Lendoiro, el dueño es Crispy, ¿no? Y le daba las llaves. Se marchaba, le daba las llaves y decía, vete cuando quieras. Y Lendoiro ya iba todos los días, se cenaba allí, no sé qué tal, y luego ya al final que Crispy se marchaba y Lendoiro tenía las llaves, cerraba el restaurante cuando correspondía, y yo muy buenas. Pero infinidad de ellas, ya te digo. Es que no podría decirte una, porque es que todos y cada uno de los fichajes se fraguaban de la misma forma y manera. Sí, es una historia era curiosa. Increíble, increíble. Hemos dicho 92-95, empieza con a Bebeto, a Mauro, hace buena temporada y de repente le planta cara al Madrid y al Barça, y en la temporada 93-94 está a punto de ganar el título, que esta historia ya la conoce todo el mundo, que es terrible. Yuki fallando el penalti. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de ese momento, de esa temporada, de esa fatalidad que luego le daría la vuelta al Depor, pero entonces no sabía que le iba a dar la vuelta? Sí, el Depor tenía montada la fiesta ya. Como es lógico, el Depor dependía de sí mismo. Es verdad que en las últimas jornadas había flaqueado un poco, empates fuera de casa, sin goles, el Rayo, el Lleida, y el Barça venía empujando muy fuerte. Porque claro, recordemos también que si no se produce la animalada que hizo el Barça de ganar 13 partidos consecutivos al final, la Liga era del Depor claramente. Pero bueno, el Barça venía empujando y el Depor era favorito, se la jugaba en casa contra el Valencia. Llega ese penalti, tenían todo reservado, vamos a decirlo, en el Corte Inglés, y me acuerdo las caras de todos llegando a la cena allí, después de haber perdido. O sea, es que era un auténtico funeral. Todos con sus mujeres allí, porque la cena la celebraron igualmente, en este caso, habiendo perdido. Imagínate. Y yo siempre recordaré, previo a aquel partido y en aquellos momentos y en esa temporada, a Arsenio Iglesias con aquella famosa frase de fiesta, la fiesta te la quitan de los fuciños, que es como que te la quitan de la nariz, ¿no? O sea que cuando la estás olfateando, cuando crees que ya la masticas, va a desaparecer. Y fue en aquel momento un golpe devastador, y todos pensamos en ese instante,
se acabó. La historia del Depor llegó hasta aquí. No va a ganar nada. Era el momento y no se produjo. Y mira que después llegó la Copa. Sí. Al año siguiente la Copa, en el 95 que llegó la Copa. Oye, de ese partido he visto otra vez el penalti. Y si esa hora se repite, porque González estaba en medio del área cuando tiró ya a Jukic, y es verdad que, o sea, ya con el paso del tiempo se ha contado mucho que Bebeto se escondió, ¿no? O sea, Donato no estaba en el campo, que tiraba los penaltis, ¿no? Y Bebeto se escondió, ¿no? No, es historia que se ha contado, no es así. Vale. Bebeto no era el lanzador oficial de penaltis. O sea, todos dicen, no, es que Bebeto se escondió, es que Bebeto no se atrevió, es que Bebeto, qué falta de personalidad. Es que los lanzadores, por orden, eran Donato, Jukic y después Bebeto. O sea, es que le tocaba a Jukic. Ya. Lo que pasa es que yo le vi, mira, cuando respira y le veo inhalar, pero además es un gesto, dije yo, lo falla. Tan marcado, es un gesto de coger aire tan marcado que sí. Bueno, era un momento dificilísimo, estaba terrible. Toda la ciudad encima de tus hombros para que le hicieras campeón. Si el momento luego corre, hay que decirlo, sabe todo el mundo. O sea, el Valencia estaba untado hasta las trancas. Lo celebra González como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Vamos. Oye, y al año siguiente, 94, esto es 94, sí, al año siguiente es la final de Copa, la del agua, la de la lluvia en... Sí, la de la granizada. La de la granizada, que se prolonga 3 días, ¿no? Creo que son 3 días. Y remata Alfredo, ¿no? Remata Alfredo metiendo ese gol. O sea, esa Copa es el primer gran título de esa etapa dorada del Depor, ¿no? Totalmente. Esa Copa es como la reivindicación de seguimos aquí, estamos vivos, no nos hemos muerto, nos hemos levantado. Ese momento fue increíble. Además es que llegó, como estás mencionando, casi de manera épica. Primero cae la Mundial. Yo recuerdo estar en el Bernabéu y te llegaba el agua, pero por la cintura. Una inundación, fue una inundación de Bernabéu. Absoluta, o sea, una cosa alucinante. Entonces, con tablas, hay que reanudar, no sé qué, empiezan los fantasmas a sobrevolar las cabezas. Y luego nuestro rey de copas, porque Alfredito ganó una con Atlético de Madrid y otra con el Depor, marca el gol ese definitivo y ya fue el Pero quedaba muy poco de reanudación, ¿no? Quedaba muy poco tiempo. Eran... un cuarto de hora. O sea, se pensaba que iba a ir a la prórroga el partido. Sí. Era el Valencia de Mijatovic, que tenía un equipazo. Que fue el que marcó. Sí, tenía un equipazo. Fue el que marcó para el Valencia. Oye, dime. No, que fue un momento absolutamente inolvidable, que la gente se volcó, que Coruña se sintió en el mapa por fin y que fue como esa deuda pendiente que tenían contraída con ellos y que por fin se la habían cobrado. Tengo un recuerdo, ahora te digo otra cosa, pero tengo un recuerdo de que de esos días de que se graban, hacen piezas de color y de ambiente, que se hablaba mucho con las pescaderas, porque eran muy del Depor. De la Plaza de Lugo. Sí, había muchos reportajes de eso. Sí, bueno, aún siguen, ¿eh? Y tú vas a la Plaza de Lugo y los días importantes del Depor siguen con lo mismo, ¿eh? Y engalanan todo de blanco y azul, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento sí que es verdad que se convirtió en algo que casi era una fijación. Era todo ir a las pescaderas de la Plaza de Lugo, símbolo, hablando de las historias, de lo que se jugaba al Depor, como las hormigoneras, famosas también. Es verdad, las hormigoneras también, que son famosas. Sí, oye, gana la Copa, Germán, y juega la Recopa, el Depor. Y creo recordar que cae en semis contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, correcto. Contra el Paris Saint-Germain cayó, ¿no? Equipazo, Equipazo. Estaba Yorkaev. Yuri Yorkaev, que era un jugadorazo maravilloso. Estaba Tosiak de entrenador, me acuerdo. Se había ido, Arsenio se va después de ganar la Copa y llega a Tosiak, ¿no? Sí, correcto. Y yo, de hecho, ceno con Tosiak, justo el día que llega, y me empieza a contar sus planes y me los dibuja allí. Vamos a fichar a Martín Vázquez porque va a jugar por esta demarcación, todo escrito en una servilleta, para darle descanso a Fran. Ponemos aquí a Martín Vázquez en el doble pivote, Mauro Silva, Donato, Flavio Conceição, que lo vamos a fichar, no sé qué tal. Tenía todo perfectamente estudiado y llega esa Recopa y cae el Depor en semifinales con el Paris Saint-Germain. La verdad es que el Paris Saint-Germain fue mejor, ganó bien esa eliminatoria y no hay nada que alegar. Tenía un equipo, estaba Patrice Locó, recuerdo también, un pedazo de delantero. Tenía muy buen equipo el Paris Saint-Germain y se impuso al Depor. Yo creo que ahí es donde empezó, fíjate, el Paris Saint-Germain a reivindicarse como un grande europeo, ¿eh? Sí. Esas fechas. Hombre, es evidente que como dices tú, pasa del Super Depor al Eurodepor, porque hace unas machadas. Bueno, por medio está la Liga, ¿no? La Liga llega Irureta. Bueno, vamos a decir que llega Irureta, ¿no? Que es otro gran personaje. Se tiró 7 años, ¿eh? Otro gran personaje en el Deportivo, viviendo en el hotel, todo esto. ¿Qué recuerdo tienes de Irureta en el Depor? Entrañable. Un tipo absolutamente entrañable, cariñoso, buena gente, muy cercano y muy listo. Muy listo.
porque para manejar aquel vestuario había que ser listo. Fíjate, por ejemplo, recuerda el famoso cabezazo de Yalmiña, que había en un entrenamiento. O sea, para gestionar aquello, o sea, lejos de abrir un expediente disciplinario y echarlo y tal, no sé qué, después de eso jugó Yalmiña. Y el Depor completó 4 partidos con 4 victorias. O sea, Irureta era un tío muy hábil, muy listo, muy peculiar. Estaba ahí en su habitación del María Pita, donde vivió 7 años. 7 años. 7 años en un hotel, increíble, eso es increíble, es increíble. Es alucinante. Pero es un tío al que yo tengo mucho cariño. Hay voces discrepantes que dicen el Depor no ganó más por culpa de Irureta, al que tachaban de conservador, de amarrategui, que si hubieran tenido otro entrenador el Depor hubiera sumado más títulos. Yo me resisto a pensar eso. Yo creo el que gana la Liga del 2000 y él le gana la Copa del Centenario, ¿se la gana él, la Irureta? Sí, claro. O sea, ha ganado dos títulos. Bueno, 2 títulos gordos. Que llega a la Liga con Irureta. Bueno, pues había crecido mucho el Depor. Es que ha comido con cubierto de plata durante muchos años con Lendoiro el Depor. Sí. Y llega ese momento todavía con opciones de competirle la Liga al Barça y al Madrid. Sí, tanto. Fíjate que por aquel entonces, creo recordar, esto te hablo de memoria, y a veces la memoria es frágil, creo recordar que la liga que gana, descienden Atlético de Madrid, Sevilla y Betis. Sí, año 2000, efectivamente. O sea, fíjate qué cosas, que al Depor se le acusa, es que ganó la liga más floja de la historia con la puntuación más baja. Sí, pues hay que ganarla, Hombre, hay que ganarla. Y mira los que han bajado. No, o sea, el Depor tenía un equipazo. Ahí permanecían, del principio estaba Fran, Mauro y Donato. Esos son los que permanecían de la primera época, ¿no? Estuvieron siempre. Fran, Mauro y Donato estuvieron siempre, que son 3 bestias. O sea, 3 bestias. O sea, Fran es una de las mejores zurdas que ha dado el fútbol español. Y probablemente por su personalidad, por su carácter, por ser un tipo tímido, introvertido, de escasas apariciones públicas, reticente a hablar con los medios, no se le valore en su justa medida. Para mí, Fran es uno de los futbolistas españoles más talentosos de la historia. ¿Lo tuvo hecho con el Madrid o no lo tuvo hecho? Sí, hombre. Lo tuvo hechísimo, ¿no? Hechísimo. Y firmado. Que tuvo que pagar una penalización el Deportivo. Precisamente por eso, con la intervención de Fernández Trigo. Y Lendoiro convenció a Fran y tal, y se rompió aquel acuerdo, y el Depor pagó para romper aquel acuerdo y recuperar a Fran. O sea, no es que lo tuviese hecho, que estuvo firmado. Sí. Y luego Mauro Silva, es que fue Mauro. Para mí, siempre lo digo, y entiendo a quienes me digan, no, pero es que Busquets es otra cosa, es que no sé quién, es que Fernando Redondo. Posicionalmente, tácticamente, el mejor mediocentro que he visto en mi vida. Lo puedes discutir, o sea, lo puedes discutir. O sea, tú lo puedes discutir. O sea, con ese argumento lo puedes discutir. Bueno, gana la Liga y llega en la Liga de Campeones. O sea, aquí hay unas apariciones en la Liga de Campeones, especialmente en la temporada 2004, que llega a semifinales, que son historia del deportivismo, que es una cosa de locos, lo de la Liga de Campeones, que tú hacías todos esos partidos, claro. Sí. Tanto los de casa como los de fuera, los que se producían en Riazor, los que eran fuera porque viajabas con el equipo. Evidentemente, en la memoria de todos, queda el Depor Milán. Eso fue una salvajada. ¿Cuánto perdió allí? Esto ya son 4-1. Esos son cuartos de final, ¿no? Milán es cuartos de final. Sí. 4-1. O sea, elimina a la Juve en octavos, ¿no? Sí. Y le toca el Milán, o el Milán de Shevchenko, o sea, no una cosita de ahora. ¿Cómo Shevchenko? Shevchenko, Cafu, Kaká, Maldini, Seidor, ¿no? Sí, Seidor en el medio campo. O sea, era un equipazo. Una constelación de estrellas. Y lo entrenaba Ancelotti. Y lo entrenaba Ancelotti. Una barbaridad. O sea, pierde 4-1 en Milán. Dice, bueno, ya a casa, no está ataque muy llegado. Bueno, nadie da un duro por la remontada. ¿Y qué pasa en la vuelta? Increíble. 4-0 le mete el Depor, pero 3-0 ya en la primera parte, marca Pandián el primero en un reverso, Valerón el segundo de cabeza, llega el tercero con un remate brutal de Albert Luque. Claro, los italianos no sabían ni qué pensar, de qué nos está pasando. Sí. O sea, el partido que hizo el Depor fue una salvajada. Y luego el cuarto, ya acabando el partido, ya en la segunda mitad, lo remata Fran. Pero es que es un partido absolutamente inolvidable. O sea, es que eso es una cosa increíble, es que se recordará toda la vida. Es una remontada ante un equipo que venía de ser campeón de Europa, que entrenaba Ancelotti y que juega absolutamente con todos los titulares en Riazor. No, un equipazo. En punta estaban Shevchenko y el Pipo Inzaghi. O sea, es que era un super equipazo. Y lo barre, es que lo barre.
Claro, yo es el momento más grande que tengo de esa. O sea, es el momento álgido de esa época del Depor, ¿no? El momento álgido. Bueno, te digo una cosa. Hay un partido que yo creo que es el mejor del Depor en Champions. Y no es ese, no es el del Milán. Es un 0-2 en Highbury Park al Arsenal. Un Arsenal que era un equipazo también increíble, con Patrick Vieira, con Bergkamp. Y le meten un repaso, pero un repaso, acaba 0-2, pero es un 0-2 que pudo haber sido 0-7. O sea, todos los que estábamos allí no dábamos crédito. O sea, no es que jugase bien al fútbol, es que le pasó por encima en Highbury al Arsenal como si fuera un equipo menor. O sea, lo liquidó, pero vamos, fue un 0-2 súper engañoso porque pudo ser una cosa súper escandalosa. Pero yo creo que son los dos grandes partidos del Depor en la Champions. Bueno, ahí el 4-3, la remontada al Paris Saint-Germain, ¿recuerda? También, empieza ganando el Paris Saint-Germain en Riazor 0-3. 0-3. Y el Depor levanta el 0-3 y lo voltea y gana 4-3. Sí, es que el son partidos increíbles. Yo creo que alguno estará en YouTube. Si alguien está escuchando y lo quiere ver, seguro que está en YouTube alguno de los partidos. Y luego, claro, te toca en semis el Oporto de Mourinho. Qué desgracia. ¿Y ahí qué pasó? Ahí expulsaron a Naivet, ¿no? Andrade. Andrade por una patadita a Deco, ¿no? No, pero ¿sabes cómo es la historia, no? A ver, cuéntame, que son Andrade amigos, y Deco, ¿no? Íntimos amigos. Sí, entonces, Andrade se lo hace de broma. Sí, le da una patadita. O sea, sí, o sea, le hace el gesto, o sea, la patadita de broma. O sea, pero el propio Deco lo reconoce. Dice, coño, que no, que somos amigos. Y el árbitro lo expulsa. Lo expulsa, sí. Claro, ¿te acuerdas del nombre del árbitro o no te acuerdas? No me acuerdo. A ver si lo encuentro aquí mientras hables, sí. Eso fue en Das Santas, ¿no? En Odragao. En Odragao. En el campo del Oporto. Sí, eso fue en Oporto. Entonces se van con el 0-0 y con Jorge Andrade expulsado, que es una baja increíble. Y la vuelta se disputa en Riazor y nos ganan 0-1 de penalti cometido por César Martín, que es el sustituto de Jorge Andrade. Y todo el mundo dice, de no ser por la expulsión de Andrade, por esa gilipollez en el partido de ida, el Depor hubiera disputado la final, que luego ganaría el Oporto 3-0 al Mónaco. Sí. Fíjate lo que son las cosas. Marcus Merck. El Depor pudo reinar en Europa. Marcus Merck, el árbitro. Marcus Merck, sí señor. Marcus Merck. Sí, señor. Merck. Vaya historia la de este Depor del 92 al 2004, que pasa del Super Depor al el equipo que llama la atención en Europa, que es el Eurodepor. Tengo que apuntar unos cuantos nombres que hemos ido hablando, pero que me he ido acordando de jugadores de esta época. Sí. Evidente, Liaño, Boro, Donato, Fran, Mauro Silva, Aldana, Manjarín, Bebeto, Chiqui Begiristain, Julio Salinas, Alfredo, Claudio, Kostadinov, Rivaldo, Valerón, que era buenísimo Valerón. Bueno, a Valerón, a Capdevila y a Molina los ficha juntos de una atacada en el descenso del Atlético de Madrid. Efectivamente. Luque, Víctor, Pandiani. ¿Te acuerdas de alguno más? Bueno, es que he citado casi todos, así que son buenísimos. No, yo creo que ya a los gordos los has mencionado todos. ¿Quique Romero lo has dicho? No, Quique Romero, ¿verdad? Que estuvo también. Pues mira, Quique Romero, que fue internacional, para mí es uno de los jugadores más infravalorados dentro del nivel excelso y la regularidad que mostró siempre en el lateral izquierdo del Depor. Recuerdo que Capdevila, que es un chaval súper reconocido, campeón del mundo, campeón de Europa, subcampeón olímpico, era la sombra de Romero. O sea, en Coruña no había discusión. Romero era el lateral izquierdo titular indiscutible. Vamos, y no había entrenador que lo sentase. O sea, que fíjate tú cómo son las cosas, ¿eh? Capdevila, con lo que es Capdevila, y era el suplente de Quique Romero. Lo que pasa es que nunca se habla de Quique Romero, pues porque en medio de aquella constelación de estrellas que tú citas, pues Naivet, Andrade, no sé qué, Mauro Silva, el otro tal, Víctor, dices tú, pues este queda en segundo lugar, Yalmiña, es que era la leche. Y después de esta historia tan brillante, el descenso a los infiernos, que ya eso ya lo conoce todo el mundo, esa historia ya es muy conocida. Ahí marcas tú algún punto en el que dices, aquí se rompe todo. ¿En qué momento crees que se rompe todo? No, el Depor es una decadencia económica. O sea, no hay un momento, sino que va cuesta abajo. No. Ves el declive, empiezas a perder futbolistas, empiezas a fichar jugadores de perfil medio, empiezas a dejar de competir títulos, dejas de entrar en Europa y el globo se va desinflando hasta que caes. Al principio intentas recuperar, sacas la cabeza otra vez, te vuelven a pegar otro golpe y cuando ya no tienes recursos de ningún tipo, pues el Depor se cae a los infiernos. Y a partir de ahí ya llega la peregrinación. Ahí ya empieza el sufrimiento, la segunda división y luego ya el terrible descenso a la primera ref en la que estuvo 4 años, otros 2 en segunda, para por fin, a día de hoy,
poder contar que ya está de nuevo el Depor en primera división. Sí, es una grandísima noticia que el Depor esté aquí. Bueno, hemos contado aquí una historia para los más jóvenes y, por supuesto, para los más veteranos de recuerdo, que algunos se habrá emocionado del recuerdo de los nombres que ha contado Germán Dobarro, que tuvo la fortuna de contar el Super Depor, de vivir el Eurodepor, de contárselo a todos los oyentes. Pues nada, y otra cosa, Corro, dime, déjame decirte, para terminar, y tuvimos la enorme suerte, digo tuvimos en plural, porque todos los compañeros que cubrían el Depor, al igual que yo, tuvimos enorme suerte de viajar con los jugadores, de charlar con los jugadores, de sentarte con ellos en los aviones, de entrevistarlos individualmente cuando te diese la gana, de acabar las zonas mixtas o los entrenamientos, entrevistar al que te apeteciese en la mayor parte de los casos, cosa que ahora lamentablemente es una quimera. Eso es imposible. Se me ha olvidado uno que ahora estaba pensando, Macay. Se me ha olvidado Macay, que es... Joder, Roy, madre mía, alguno... si me escucha Roy, que es muy amigo mío además, y sabe que no lo hemos citado, me mata. Qué bueno bota de oro, buenísimo. Y alguno bota más de oro y pagó su cláusula del Bayern de Múnich. Sí, y alguno más que se nos habrá olvidado, pero que forman parte de la historia de este Super Depor. Muy bien, Dobarro, pues te agradezco, como digo, en víspera de que empiece la Liga, de que llegue el Teresa Herrera y de que el Depor está de vuelta entre los más grandes. Aquí ha estado Germán Dobarro contando una historia, una batalla. Yo conté el Super Depor. Te mando un abrazo, Germán. Ha sido un placer, Corro. Abrazo gigante. No vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación... Vaya historias de Germán Dobarro con el Super Depor. A ver si las repite a partir de ahora, que vuelve a Primera División. Bueno, contenido extra, premium, de la conversación con Dobarro. Tenemos, si lo buscan en YouTube, ponen Así fue la Liga del Super Depor. Es una conversación de Ciro López con Slavisa Jokanovic, que era miembro de aquel Super Depor, y cuentan anécdotas sobre cómo el Super Depor ganó la Liga. Del Deportivo Milán, que hemos estado hablando, que es un partido histórico, solo he encontrado un resumen de 20 minutos en YouTube, pero bueno, si alguien no lo ha visto y quiere ver lo que fue una exhibición del Deportivo, que lo busque en YouTube. Del Endoiro, la Liga de los Hombres Extraordinarios, en Movistar. Allí hay un capítulo, aparece varias veces, pero el Endoiro aparece en un capítulo. Y luego de los 2 hombres con los que se inicia el Super Depor, Mauro Silva y Bebeto, hay una... temporada que se titula Capitanes de América en Apple, y en la 3, episodio 3, está Mauro Silva, y en la 2, episodio 2, en Apple está Bebeto. Y luego, como les digo siempre hay un informe de Robinson, y del Super Depor también lo hay. Super Depor, te quiero igual. Bueno, este contenido extra, por si son muy del Depor o quieren saber lo que hizo el Super Depor, esto es lo que ha pasado en el día de hoy, así se lo hemos contado. Mañana habrá más historias aquí en el Partidazo. Ahora les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.